Y llevamos el mensaje titulado La parábola del sembrador, la parábola del sembrador. Este capítulo 13 del Evangelio de Mateo contiene 8 parábolas que están relacionadas con los misterios del reino de los cielos. Dice el versículo 11, Él, o sea Jesús, respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a los cristianos, nos es dado, nos es concedido. Dios lo ha permitido que nosotros podamos saber los misterios que el mundo no conoce y que se llaman los misterios del reino de los cielos. Entonces, hay cosas en la Biblia que el mundo, no importa que sea científico, astrofísico, que tenga 3 premios Nobel de física, o de matemáticos o de literatura, hay cosas que al mundo no les es permitido entender con su razonamiento ni con su intelecto natural. Porque las cosas del Espíritu de Dios se revelan mediante el Espíritu de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida para que Él nos abra los ojos, porque Él es el autor de la Biblia, y nos explique el Espíritu Santo a nuestro espíritu, el cual ilumina nuestra mente para entender. La mente sin el Espíritu no tiene comprensión de las cosas espirituales. Entonces, Cristo les dice a los discípulos que a ellos les era dado, o a nosotros, saber, conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La palabra misterio no significa misterioso, viene de la palabra griega musterion, significa algo que no ha sido todavía revelado o desconocido hasta el tiempo presente. ¿Cuál es este misterio o esta doble revelación que Jesús a continuación nos va a comenzar a exponer? En primer lugar, Jesús retrata en estas parábolas la era cristiana moderna. Cristo enseña que el reino de los cielos, desde que Él vino hasta que la iglesia se termine, cuando venga por nosotros Él, va a ser una mezcla del trigo y de la cizaña, entre el bien y entre el mal, entre verdaderos cristianos y cristianos solamente profesantes, entre verdaderas doctrinas y falsas doctrinas, entre verdadera adoración y falsa adoración. Va a haber fe verdadera, va a haber fe falsa, va a haber dones verdaderos, dones falsos. Todo va a ser una mezcla de 2 cosas. Quiere decir esto, que en todas las iglesias cristianas del mundo, no todos somos ovejas, sino que en todas las iglesias que nos escuchan también en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en tu iglesia hay también cabritos, mazacuatas, coralillos, lobos esteparios, que se introducen a las iglesias y que solamente el tiempo les puede verdaderamente, o nos puede manifestar cuáles eran sus verdaderas intenciones de sus corazones. Cristo tuvo un hombre llamado Judas Iscariot, desayunó con ellos, comió con ellos, cenó con ellos, viajó con ellos, estuvo en presencia, ni más ni menos, de enfrente del Hijo de Dios durante 3 años. Y al final, cuando Cristo sabe que ha llegado la hora de desenmascarar, como está llegando en la época que estamos viendo ahorita, Dios está quitando ya las máscaras a muchas personas que dentro de las iglesias solamente quieren causar divisiones y problemas. Antes de que Cristo se fuera, desenmascaró a Judas. Y estaba tan bien camuflajeado Judas, tan bien enmascarado y tan bien escondido, que los discípulos no pudieron saber cuando dijo Cristo,
el que moje el pan en mi taza, ese es el que me va a entregar. Y viene Judas y agarra el pan y la remoja en su taza y se va, y los discípulos siguen sin entender que era él. ¿Por qué? Porque en la costumbre del mundo antiguo, cuando a alguien le permitían remojar su pan en su chocolatito o en su té, pues implicaba una amistad muy íntima. Les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy en un restaurante y pido un chocolate caliente y nos traen pan dulce, y tú agarras la concha y la metes a mi chocolate, es una leperada, ¿verdad? Es una falta de educación. Oye, es mi chocolate, remójalo en tu plato, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si mi hermano moja su concha, o mi mamá, o mi hijo, o mi esposa, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque nuestra relación es íntima y no es solamente un desconocido. Entonces, cuando alguien remojaba también en el mundo antiguo su pan, implicaba que era íntimo amigo. Entonces, cuando Judas moja su pan en la taza de Cristo, todos creyeron que era el mejor amigo de Jesús. No pudieron entender el doble sentido de la profecía que Cristo estaba entregándoles. Entonces, en la iglesia no nos sorprendamos de toda la gente que tarde o temprano van a sacar los cuernos. La cola se les va a comenzar a asomar y vamos a comenzar a notar y a darnos cuenta, ¿verdad?, que Cristo retrata desde estas parábolas la mezcla que hay en el cristianismo. Esta es la razón, santos de Dios, dice 1 Juan 4:1, para que probemos los espíritus. Yo acabo de ver un video que me acaba de llegar a la casa de ustedes, de una iglesia muy famosa en Miami, creo que es de las más grandes que hay, donde invitaron a un predicador que toma un vaso y dice que va a convertir el agua en vino. Y le dice a la gente, ¿quién cree de ustedes en los milagros? Yo, a ver, pase quien crea. Y él agarra el agua en vino, ¿verdad? Y no se convierte. No, tú no tienes suficiente fe. Falta alguien que pase y que tenga fe. Ahí pasa otro señor, ¿verdad, sonso? Y pues yo creo en esto. Y entonces él se voltea así a la cámara, camina unos pasos y seguro, ¿verdad?, que le echa unos polvitos, un reactivo. Entonces se regresa otra vez y dice, ahora le voy a echar agua, y comienza a echarle agua al vino y se comienza a convertir como en Kool-Aid, y toda la gente, ¡ah, milagro, milagro! Y se cayeron al suelo y comienzan todos a dar de gritos y alaridos. Y bueno, yo creo que hasta mi nieto de 5 años o 6 años de edad se hubiera dado cuenta que eso es un palero, que es un falso profeta. Pero estas cosas están entrando a la iglesia cristiana, y grandes y famosas, y la gente se está tragando todo lo que ve y todo lo que oye. ¿Por qué? Porque vamos a explicarlo en la parábola del sembrador. Y en segundo lugar, Cristo retrata el valor de las almas. Enseña que Él ha venido a comprar y a sacrificarse al mundo con su sangre nuestra alma. Cristo les enseña a los discípulos que vamos a tener que trabajar muy duro. Vamos a tratar de sacar, nuestra misión es sacar, arrebatar las almas del mundo, del sistema satánico que nos rodea de tinieblas. En donde se encuentra tu hermano, tu papá, tu cuñado, tu vecino, tu primo, tus amigos en la escuela, están involucrados, son como presos. La Biblia los retrata como cautivos, como prisioneros de un dictador que se llama Satanás. Y que lo único que los puede sacar de esa red, de esa trampa, de esa cárcel, es el conocimiento de la verdad. El día que conozcan la verdad, es la verdad la que los hará libres. Cristo enseña en esta parábola, a través de su narración, que el sembrador es un predicador. Y retrata a alguien que va aventando la semilla en el campo. Somos sembradores de la palabra. Cristo no me dice, mira, avienta la semilla y preocúpate por la salvación. No, mi misión es aventar la semilla, y la misión de Dios es darle el crecimiento y la vida. Entonces, si yo voy a una universidad, por ejemplo, como una que acabo de ir, que eran el 80% ateos, y me querían linchar antes de que diera la conferencia ahí en el estado de California, y querían comenzar a tratar de contradecir la palabra de Dios, siempre voy con la seguridad, cuando voy al nivel universitario,
para que yo voy a sembrar solamente y a predicar esto y le dejo a Dios los resultados. Yo no me enojo ni tampoco me sorprendo si hay muchas conversiones o pocas conversiones. Eso es de Dios. Uno siembra, otro riega, Dios da el crecimiento. Oye, hermano, que le tengo 3 años hablándole a mi mamá de Cristo y mi hermano no quiere entender, es que ese no es tu labor. Tu labor es seguir sembrando y deja que Dios dé la vida en el corazón de tu hermano, de tu familiar. Entonces, esa es nuestra misión, poder sembrar la semilla de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Dice primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace transformar a una persona? ¿Ver milagros? No, los milagros nunca van a hacer que una persona se convierta. Porque la fe es por el oír, Romanos 10:17, y no por ver. Dios escogió que sea oyendo la voz de la palabra, que son espíritu y son vida, oyendo y recibiendo esa palabra, lo que va a transformar tu vida interior y van a hacer que las vendas de tu mente se caigan inmediatamente. Entonces, la semilla es la palabra de Dios y la tierra donde se siembra la semilla es el corazón del ser humano. Entonces, con esta explicación vamos a ir entendiendo poco a poco la parábola del sembrador. Jesús se encontraba junto al mar, versículo 1, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Jesús se encontraba junto al mar cuando de repente, como era frecuentemente la ocasión, se reunían cantidad de personas a su alrededor, por lo que Cristo se tiene que subir a la barca y sentarse en la barca y desde ahí comenzar a enseñarles esta parábola. Vamos en primer lugar a ver qué dice el sembrador, versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Cristo enseña en primer lugar que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. En los tiempos de Cristo, para que vayamos entendiendo esto, no había bardas, no había rejas en las casas, ni en los caminos, ni en las propiedades para que las separaran unas de las otras, sino que todo en los tiempos de Cristo eran caminos o senderos tierrosos. Y estos senderos estaban tan endurecidos por tanta gente que pasaba por ahí y a diario, y este es el camino que Jesucristo se está refiriendo. Vinieron las aves y la comieron cuando salió y la sembró junto al camino. Dice en el versículo 19 que estas personas oyeron la palabra de Dios. Cristo comienza a explicar y no la entendieron. Inmediatamente viene el malo cuando alguien no entiende la palabra de Dios y le arrebata la semilla que fue sembrada en su corazón. Estos son los que fueron sembrados junto al camino. Muchos asisten a la iglesia cada domingo o en los estudios y oyen la palabra. Todos ustedes, a menos que alguien que esté sordo no le esté oyendo. Pero síganme con mucho cuidado. Necesitamos entendimiento. Muchos de ustedes no están atentos a lo que estamos hablando. Muchos de ustedes no están con sus 5 sentidos concentrados en lo que se está explicando. Estás oyendo, sí, pero también tienes en tu mente tu licuadora, tu lavadora, tu novio, tu novia, pasa una mosca y te distrae. Llora un niño y la atención, entra una persona y quitas tu enfoque en la palabra de Dios y te concentras en la persona, si trae vestido, si no trae vestido, cómo viene vestida, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes no están totalmente concentrados en lo que se les está explicando, están junto al camino, pensando en otras cosas, pero tu corazón no está realmente atento a la voz del Espíritu de Dios. Estos corazones, ¿verdad? Son los corazones que están endurecidos, con mentes cerradas, y muchos son indiferentes. Estás así, con tu chicle, será melón, será sandía. Esta indiferencia y este endurecimiento del corazón es lo que impide
que pueda la semilla dar fruto. Esta es la razón por la cual, de alguna forma, el mundo espiritual, los demonios, saben, esto es increíble, esta revelación es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. El diablo sabe, y no puede ir en todos los millones de personas el diablo, él tiene agentes que se llaman demonios. Los demonios espiritualmente que están junto a ti y que están junto a mí las 24 horas del día, saben perfectamente bien cuando alguien está atento a la palabra y cuando alguien no la entiende. ¿Cómo? No me lo preguntes, pero la Biblia dice que en ese momento lo que tú oíste te lo arrebata porque fuiste indiferente, no te interesaba tanto, no le prestaste atención, sí sabes de lo que se predicó, pero eso no entró en tu corazón. Viene el maligno, que está ilustrado por las aves, se la comen y se llevan lo que sembraron en tu corazón, y mañana eres el mismo. Y pasado mañana eres la misma persona. Y dentro de una semana eres el mismo. Y han pasado 5 años y vienes a la iglesia y tu vida no ha cambiado. No eres mejor esposo, no eres más honrado en tus negocios, no eres más íntegro, no eres más honesto, no tratas mejor a tu novia, no tratas mejor a tus hijos, no tratas mejor a tus empleados, porque todo lo que has oído en la iglesia te ha entrado por aquí y te ha salido por allá. Y al final, cuando venga Cristo, te vas a llevar una sorpresa cuando Él te diga: nunca te conocí. Señor, Señor, pero si eché demonios, hice milagros, hablé lenguas. Mateo 7 dice, Cristo: nunca te conocí, hacedores de maldad. Te fui a la iglesia, yo nunca te conocí. Tú me conocías a mí, pero dice Cristo: yo no te conozco, porque yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz, y mis ovejas me obedecen. Tú oíste, pero nunca obedeciste. Esa es la gran diferencia entre oír y obedecer. Estas personas indiferentes, endurecidas, que no les interesa realmente lo que están oyendo, son presa fácil del enemigo, porque la palabra no ha hecho efecto en sus corazones. Y escúchenme, estos son los que son engañados. Romanos capítulo 16. Veamos algunos ejemplos de este tipo de personas. ¿Por qué son engañadas? Y le acaban creyendo hasta al brujo que convirtió en vino el agua. Le acaban creyendo a cualquier persona en la televisión, a cualquier persona que viene en el radio, le creen lo que está diciendo o lo que están viendo, porque no tienen el suficiente discernimiento. Dice Romanos 16, versículos 17 y 18. Les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellas. La primera señal que se nos da, la primera advertencia que se nos da es que tú tienes que saber, en la iglesia a la que tú vas, que si alguna persona te dice: vete, vámonos a otra iglesia, vete, vámonos a otro lado, tú tienes que contestarle inmediatamente: ¿tú ya tienes permiso del pastor? Mira, si te vas a otro lugar, no me trates de sacar, porque eso se llama avigueato. En los ranchos, yo acuerdo cuando era ranchero, cuando era charro, cuando era vaquero, allá en mi juventud, me encantaban los caballos y el ganado, etcétera, etcétera, en el norte que vivíamos. Teníamos así los que cuando se cuidaban los caballos y el ganado, estaban bajo un corral, y cuando alguien sacaba una oveja, o cuando alguien sacaba uno de nuestros caballos y se lo iba a otro corral, le llamábamos ladrón, avigueo. Entonces, así es mucha gente que se vive robando las ovejas de las iglesias. Y tenemos que fijarnos en esas personas que están tratando de dividir la iglesia. Cuídate de las personas que te hablen a tu casa o te digan: vente aquí o vente allá. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué haces eso, Panchito? Yo tengo mi pastor, tengo mi iglesia, ¿verdad? No trates de llevarme a otro lado cuando Dios nos ha bendecido en este lugar. Y dice más a continuación: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes. ¿De quiénes?
de los ingenuos, de aquellos que todo se lo creen. Dice Hechos, capítulo 20, regresamos antes de Romanos, está Hechos. Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Y antes de despedirse Pablo de la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, les hace una grande advertencia a los líderes de la iglesia. Escuchen lo que les dice, Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, no de afuera hacia adentro, sino dentro de nuestras filas se encuentran los enemigos. No nos preocupemos por el comunismo, por los gurús, por los budistas, por las falsas sectas. No nos preocupemos por eso. El diablo no va a mandar falsos profetas a los gurús. El diablo no va a mandar falsos profetas a los mormones ni a los testigos de Jehová. El diablo va a mandar falsos profetas a nosotros. Al diablo no le va a interesar dividir a los mormones o a cualquier otra secta. Al diablo le va a interesar dividirnos a nosotros. Porque el peligro somos nosotros. Y nosotros somos los que potencialmente representamos la semilla de la palabra de Dios. Pablo les dice, de en medio de ustedes se van a levantar venaditos, dijo. ¿Eso dijo? Conejitos. Se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. O sea, entran a las iglesias y no les importa el bienestar, ni estás bien, estás bien, vienen y se las jalan y se las llevan a los ingenuos. Y de ustedes mismos, versículo 30, de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, para sacar tras de sí a quienes, a los discípulos. En vista de este peligro potencial que existe en todas las iglesias del mundo, versículo 31, por tanto, velad. Mantengámonos en oración continua, acordándonos que por 3 años y medio, noche y día, no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Versículo 32. Y ahora, hermanos, dice Pablo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lo único que va a evitar y que te va a proteger, oveja que me escuchas, de que seas arrastrada y acabes creyendo cualquier cosa, es que estudies sistemática y metódicamente la palabra de Dios. Que no te conformes con esta torta de milanesa que te comes el domingo, sino que en la semana tenemos estudio el martes, tenemos estudio el miércoles, tenemos estudio el viernes de líderes, tenemos estudio todos los sábados. Aquí tenemos estudio a las 6 de matrimonios. ¿Están casados? Vengan los sábados a las 6. A ser instruidos, a saber cómo ser mejor esposo, cómo poder arreglar problemas. Tenemos aquí consejeros, traemos pastores de México los sábados para que te hagan una consejería. En fin, estamos para servirlos, para ayudarlos a crecer. Pero no los podemos obligar. Tu corazón no lo podemos cambiar. El estado de tu corazón lo determinas tú solamente. En segundo lugar, regresamos a Mateo, versículo 5 y 6, y vemos la otra clase que cayó en pedregales. Dice Mateo 13, versículos 5 y 6, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. En muchas partes de Israel, debajo de los senderos y de los caminos que ya vimos de tierra, había como una capa de pedregosa, como muchas veces metes así una pala y hay muchísimas piedras debajo de la superficie, la capa de la tierra. Y cuando la semilla caía en estos lugares, era algo dramático, ¿verdad? Porque no podía entrar, no podía profundizar la semilla, se quedaba ahí como a 2 o 3 centímetros de la superficie de la tierra. Esta capa pedregosa
mantenía la lluvia y el calor del sol debajo de la superficie, por lo que la semilla muchas veces brotaba pronto, pero como no tenía raíz, se secaba a los pocos días. La aplicación es muy clara espiritualmente. La persona parece que han tenido muchos una conversión y tal vez hasta muchos han hecho una decisión por Cristo. Yo quiero recibir a Cristo, sin embargo, duran poco. Duran 3, 4, 5, 6 meses, tal vez meses, pero después oímos que, ¿te acuerdas de don Juan Tenorio? Sí, ¿qué le pasó a don Juan Tenorio? ¿Te acuerdas que iba a la iglesia? Sí, no, hombre, ahorita anda de parranda. Anoche estaba en Garibaldi a las 2 de la mañana gritando el corrido del caballo blanco. ¿Y te acuerdas de tal fulanita? No, pues esto y el otro. Y comenzamos a oír así de mucha gente, y muchos creen que porque mucha gente se aparta, perdieron la salvación. Y la Biblia no habla que la salvación se pueda perder. Todo lo contrario, nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, primera de Juan 2, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. De donde salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. La aplicación es clara, esta persona, ¿verdad?, dura poco tiempo. ¿Y por qué fracasan estas personas? Nos lo dice el versículo 20 y 23 de Mateo 3. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, Cristo lo está explicando, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, dice la Biblia, no tiene raíz, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, o sea, en el corazón de estas personas, donde aparentemente están escuchando la palabra, hay piedritas u obstáculos que impiden que la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón para echar raíces. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 49, el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, nos habla a los maridos muchas veces y nos dice, maridos, Efesios 5, 22 en adelante, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Ya oí el domingo este mensaje, ya fui a un seminario a Acapulco de matrimonios, ya sé cómo tratar a mi esposa, ya está la diferencia entre yo y mi esposa. Sin embargo, pasaron 3 o 4 meses y sigo siendo el mismo. Sigo maltratando a mi esposa, no ha cambiado mi personalidad, no ha cambiado mi manera de pensar, no ha cambiado mi perspectiva con mis hijos ni con mi familia, no ha cambiado la palabra mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo raíz. Lo que hoy he oído no tuvo raíz nunca. Porque no fui sincero de oírlo con todo mi corazón. Entonces, cuando vienen los ríos, cuando viene la persecución, cuando viene tu familia, ¿es cierto que eres cristiano? O en la escuela, ¿es cierto que eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Cuando vinieron con Pedro, tú andabas con él. Yo, digo Pedro, ni lo conozco a Jesús. Y comenzamos a seguir de lejos a Jesucristo y comenzamos a negarlo y comenzamos a creer que verdaderamente somos hijos de Dios. Estas personas inician su vida cristiana emocionalmente, pero no continúan alimentándose con la palabra ni cultivan el bendito hábito de asistir a la iglesia. Yo me he oído a cantidad de personas que me dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Yo les llamo el llanero solitario o lobos esteparios. Porque de acuerdo al patrón bíblico y de acuerdo a mi Biblia, yo no sé qué Biblia usen esas personas que me dicen eso, de acuerdo a este libro en Hebreos capítulo 10, dice la Biblia claramente en el versículo 24 y 25 que no dejemos de reunirnos en la iglesia que algunos tienen por costumbre. Porque Dios diseñó que la iglesia fuera como un rebaño de ovejas. Vamos a entender esto. Las ovejas son los únicos animales
en toda la zoología que existe en el planeta Tierra que necesitan un pastor. Tú puedes ver chivos sin pastor, caballos sin pastor, yeguas sin pastor, toros sin pastor, vacas sin pastor, pero nunca verás en ninguna parte, ni en Metepec, ni en Lerma, ni en Xonacatlán de las Manzanas, ni en Guerrero, ni en Tepoztlán, ni en ninguna parte del mundo, un rebaño de ovejas que no tenga un pastor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos juntos. Es que yo no voy a la iglesia porque ahí está doña Gertrudis con la cara de cocodrilo que tiene. Es que la cara de cocodrilo que tiene doña Gertrudis forma parte de la gimnasia de tu entrenamiento para crecer. Para que cuando llegues a la iglesia comiences a crecer en aprender a soportar las caras amargadas que ves. Y es que esa señora, en esta iglesia no hay amor, pues vas a esa iglesia porque es el gimnasio de Dios para que no busques amor, para que llegues a amar a alguien y no estés esperando a que alguien te ame. Aquí es precisamente lo difícil para crecer. Qué padre en mi casa, ¿verdad? O la iglesia virtual, que ahora el domingo mucha gente no viene a la iglesia, el domingo tiene su televisión y ven los predicadores, y yo ya fui a la iglesia, ¿verdad? Esas personas van a ser engañadas tarde o temprano, porque Dios quiere que crezcamos juntos, como una familia, que nos toleremos, que nos soportemos, que nos perdonemos. Continuamente en todas las iglesias hay fricciones. Si no hay fricciones, un coche, cuando está parado, el aceite está totalmente, ¿verdad?, inmóvil. Y cuando comienza el carro a funcionar, el motor, comienzan los pistones a hacer este movimiento. Si no hubiera aceite en el motor, el carro se desvielaría, se rompería el motor, porque el aceite es lo que impide que se desviele el motor. En una iglesia dormida, en una iglesia donde no se ganan las almas, en una iglesia donde no está avanzando y siendo una luz en la comunidad, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay nada, no hay fricciones. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Pero en una iglesia donde hay ministerios, edecanes y seguridad y evangelismo y desayunos y misiones, tiene que haber roces de unos con otros, porque ninguno somos querubines. Todos estamos aprendiendo de todos, todos estamos llenos de defectos. Todos. En todos hay chismes, en todos hay problemas, en todos hay problemas de personalidad. Hay unos que me caen bien, unos que me caen mal, pero ahí es donde Dios quiere que yo crezca, para que desarrolle el carácter del Hijo de Dios. Y si no entendemos esto es porque no hemos entendido lo que es una iglesia. Y por eso la semilla está en pedregales. Estas personas, dice la Biblia, que no soportan la persecución, no tienen la fuerza espiritual para resistir ni a la familia, ni a los amigos, ni las presiones del mundo. Una vez que recibimos la palabra, entiéndelo, 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 vas a ser probado. Van a venir contra ti persecuciones, van a venir contra ti chismes, van a venir contra ti calumnias, van a venir ¿para qué? Para probar de qué estás hecho. Para ver de qué calibre tienes. Porque si a las primeras se cambian, y ya no voy, y yo creí que era otra cosa, y yo creí que el cristianismo es esta cosa, como decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial: al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Si tú crees que la iglesia es el paraíso, Reino Aventura y Cancún, te equivocas. La iglesia es un campo de entrenamiento de soldados, donde el Señor nos está entrenando a todos para que todos podamos unos con otros soportarnos, perdonarnos, seguir creciendo, seguir luchando y no volteemos nunca los cañones contra nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, cuando los enemigos de Israel atacaban a Israel, dice la Biblia, y entre ellos, los enemigos de Israel, se mataron unos a otros. Dios confundió las tropas para que se mataran entre ellos. Los demonios que los guiaban, Dios los confundía para que no tocaran a su pueblo. Y parece que en el siglo XXI, ahora esos demonios se han metido a la iglesia, porque ahora parece que la guerra es entre nosotros.
Iglesias contra iglesias, pastores contra pastores, cristianos contra cristianos, como que ya perdimos de vista que nuestro enemigo no es carne ni sangre, nuestro enemigo son huestes espirituales de maldad que quieren dividirnos, que nos quieren causar daño, que nos quieren hacernos ver entre nosotros como enemigos. Y en ese momento perdemos de vista la perspectiva de la guerra espiritual. No es mi hermano el que está contra mí, no es mi suegra la que está contra mí, no es mi primo, son los demonios que están detrás de ellos. Yo no voy a luchar contra las personas, voy a luchar contra sus demonios, y para ganarles oro por mi hermano, lo perdono y lo acepto. Porque es la única forma de vencer el mal. No venzas el mal con el mal, sino el bien, vénselo al mal. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale un frutti. Pero no le contestes con amargura, no le contestes con las mismas armas, no te enojes contra tus hermanos. Perdona los 70, a veces 7. Miren, cada vez que perdonamos, subimos un escalón. Y subes otro escalón, y subes otro escalón, y en el momento que dejamos de perdonar, nos quedamos atrancados. Podemos tener teología, podemos tener diplomado, podemos tener conocimiento, pero si en nuestro corazón hay un obstáculo, la semilla no crece. Y lo que más detiene la semilla es la amargura. No podemos darnos el lujo de tener rencor contra nadie. Hagan hecho lo que nos hayan hecho. Estos son los que fueron entre pedregales. En tercer lugar, los que cayeron entre espinos, dice el versículo 7, Mateo 13, versículo 7, los que cayeron entre espinos, crecieron y los espinos la ahogaron. Crecieron y los espinos la ahogaron. Y en el versículo 22, Jesús explica quiénes son estos. Los que oyen la palabra, pero el afán, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones extremas y crónicas nunca van a permitir que sigas creciendo. Las preocupaciones, el afán y el engaño del dinero o de las propiedades ahogan la palabra y se hace infructuosa. El camino espinoso es de los más engañosos que existen, porque se ve al principio bueno y limpio, pero debajo de su superficie hay una especie como de cadenas de raíces, sobre todo los que conocen de agricultura lo saben, de raíces listas que están para salir. El hecho de que las raíces estén ahí, debajo de la superficie, significa que las espinas que van a crecer van a ser fuertes y van a crecer más rápido que la semilla que se siembra. Entonces la espina crece mucho más rápido. Cuando cae una semilla, crece más rápido la espina que la semilla, por lo que cuando comienza la semilla a crecer, la espina ahoga totalmente la semilla, impidiéndola desarrollarse. Las espinas representan a los que reciben la palabra superficialmente sin que estén arrepentidos. Los que no están sinceramente arrepentidos, solo quieren tener a Dios para añadirlo a la colección junto con Buda, junto con el Mahatma Gandhi, junto con Confucio, junto con todos sus ídolos. Tengo a Dios, no me preocupa tener un Dios más, porque no entienden claramente que cuando oímos el Evangelio de la gracia de Dios, Dios es un Dios celoso que demanda que nosotros le rindamos fidelidad solamente a Él. Y tú no puedes tener tus ídolos y ser cristiano. Tú no puedes ser comunista y ser cristiano. Tú no puedes ser masón y ser cristiano. Tú no puedes ser mormón y ser cristiano. Tú no puedes ser drogadicto y ser cristiano. Tú tienes que escoger. Y tienes que decidirte que no podemos servir a dos amos. Tú no puedes anhelar ser millonario y ser cristiano. Esto no significa que los millonarios no son cristianos, pero no es el dinero el enemigo, sino el amor al dinero. El amor al dinero. Estas personas tienen otros dioses y veamos lo que significan. En primer lugar, Jesús menciona
en el versículo 22 lo que las espinas representan, los afanes del mundo. Estas personas son las que están demasiado involucradas en sus negocios. Ay, hermano, ¿cuántas veces me he encontrado familias? Es que tengo mi negocio de las 8 a las 10 de la mañana. ¿A qué horas quiere usted que yo vaya a estudiar la palabra de Dios? Y el domingo también tengo que vender y es el día que más vendo. Y Jesús les digo, pon en tu espejo y un marco en tu casa, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu negocio, y tu bufete, y tu consultorio médico, y tu taller de carpintería, y tu taller mecánico se te van a dar por añadidura. ¿Lo crees o no lo crees? Eso es la cuestión. ¿Por qué me dices entonces que eres cristiano, papacito? ¿Por qué me dices que vienes a la iglesia cuando puedes? Marto, muy afanado estás, con muchos quehaceres. Y María, tu hermana, ha escogido lo mejor. Y así hay personas que el negocio, sin darse cuenta que si tú le das el primer lugar a Dios, y le das a Dios lo primero y lo importante que es conocerlo, Dios milagrosamente va a prosperar tu negocio y te va a ir bien en la vida. Pero no lo haces porque es mentira que lo crees, porque si lo creyeras lo harías. ¿No es verdad? ¿Por qué no lo hacen? Porque no creen. Y son cristianos, mentiras, no creen lo que la Biblia dice. Los afanes del siglo. En Mateo 6, Cristo les enseñó esa lección a los discípulos. Iban caminando por el campo y Pedro y Juan, me imagino, que han de haber venido comentando: Pedro, ¿trajiste tortas? ¿Alguien trajo lonche? Ya son las 5 de la tarde y no veo que el maestro haya traído lonche tampoco, ni veo bolsas de papitas, ni hot dogs, ni hamburguesas, ni nada. Oye, ¿ya le hablaste a tu mamá mañana? ¿Ya sabes si está bien? Y venían los discípulos con estos pensamientos de preocupaciones, y Cristo, conociendo los pensamientos, desde luego porque es omnisciente de los hombres, supo que estaban afanados, preocupados. Comenzó el estrés: ¿qué comeré? Mañana tendremos, pagaré la escuela de mis hijos, me alcanzará para la universidad, y si me quedo sola, el seguro social, y si me muero, y si no me muero, y si me enfermo no tengo seguro, ¿quién pagará el hospital? Etcétera, etcétera. Y estos pensamientos que se llaman afanes, que es preocuparte por adelantado de algo que no ha sucedido, es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque estás dudando de que Dios sea poderoso para proveer para ti el día de mañana. Se llama incredulidad. Señor, yo no estoy seguro que me la garantices para mañana. Dame de comer hoy, pero mañana, Señor, dame una garantía. Señor, dame $1,000,000 de pesos en el banco y méteme $1,000,000 de pesos en el banco y entonces confío en ti. O asegúrame por favor una casa para saber que mañana o pasado mañana no me voy a quedar sin nada. Y cuando yo tenga la casa ya voy a estar seguro ahora sí, y voy a estar ahora contento porque mi casa va a ser mi seguridad. Incredulidad. Por nada, les dijo Cristo en Mateo 6:25 en adelante, estén afanados. ¿Qué es de vuestra vida? ¿Por qué se preocupan qué han de comer, qué han de beber? Miren a los pajaritos que ninguno tiene cuenta en Banamex. Los pajaritos no siembran ni recogen. Dios diseñó un chip, les puso un software a los pajaritos, a las aves, para que aprendiéramos de ellas. Y son aves que no tienen preocupaciones del día de mañana, todos los días se levantan y guardan. Los osos, sí, los osos invernan y guardan comida para otros días, pero Dios diseñó a los pajaritos porque son los que menos valen. Un oso vale carísimo, pero un pajarito vale 2 pesos. Entonces Jesús dijo: si los pajaritos que para ustedes valen 1 peso y 2 pesos,
Dios ha provisto en su provisión. Él es Jehová Jireh, Jehová vuestro proveedor, para que tengan comida. ¿Qué no hará con ustedes cuando les he entregado a mi Hijo Jesucristo? Mas buscad mi reino y mi justicia, y les voy a dar todas las cosas que tengan por añadidura. Dice en 1 Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Oh Señor, yo no sé mañana ni siquiera si voy a amanecer. No sé si a lo mejor ni a la noche llego. No sé si hoy es la última hora de mi vida o mis últimos minutos. A lo mejor en 2 horas o 3 horas te mueres. Y cuando te mueras, ahí estabas, ¿qué comeré? ¿Y dónde iré? Y este y el otro, y por aquí y por allá. Y te impidió la afán, la preocupación, la incredulidad, te impidió meterte y estudiar y confiar en la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es confiar en las promesas de Dios. Y en segundo lugar dice Cristo que el engaño de las riquezas es importante notar, porque no son las riquezas el problema, sino el engaño, véanlo por favor, el engaño de las riquezas, lo que impide el crecimiento espiritual. En Marcos 4:19 Jesús dijo, los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosas. Las riquezas son engañosas porque crean una falsa confianza en la persona para depender de ellas para su seguridad y felicidad. Por eso son engañosas. Acuérdense de esa historia del hombre en el Evangelio de Lucas. Alma mía, ahora sí, por fin ya tengo mi casa, mi cuenta en el banco, mi seguro médico, ya tengo todo garantizado. Aquí yo quería llegar en la vida. ¿Cuántos de ustedes sueñan con eso? Con tener algo que les dé seguridad. Y si no es Dios tu roca, tienes una falsa seguridad. Entonces, las riquezas nos engañan haciéndonos creer que mientras las tengamos, vivimos seguros. Y oyó una voz que le dijo, eres un necio. Esta noche hemos venido a pedir tu alma. Así es todo aquel que hace riquezas y no para Dios. Raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. El rico, dice en Proverbios 18, como un castillo es su seguridad. Mientras tenga su castillo, su dinero, se siente seguro. Y Dios va a quitarnos esas falsas muletas, porque Él quiere que dependamos de Él nada más. Había un cuento de un niño paralítico que caminaba sobre sus 2 muletas. Y su papá, sabiendo que era paralítico, pues nunca lo perdió de vista, sobre todo cuando salía al campo. De lejos lo seguía su papá. Y en eso el niño paralítico subió como una montañita, una lomita, y había unos niños malos ahí, y le comenzaron a aventar pedradas. Y que le avientan y que le rompen una muleta, y el niño se quedó así con una muletita nada más, y que le rompen la otra muletita, y cuando el niño se quedó sin muletas, solamente gritó, ¡papá! ¡Me muero! Y en eso llegó su papá, ¿verdad? Y antes de que se cayera al precipicio, su papá lo levantó. Así somos nosotros. Muchos, mientras tengan la muleta del dinero y de la seguridad, se sienten seguros. No, mientras tenga mi lana en el banco, mientras tenga mi casa, mientras tenga esto, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a comenzar a quitar las muletas para que cuando ya no tengas ninguna seguridad física, puedas gritar, Padre Santo que estás en los cielos, te alabo y te bendigo, porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Y terminamos con la persona que recibe la palabra y la que produce fruto. Dice el versículo 8 y 9, Mateo 13, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, a 60 y al 100 por uno. El que tiene oídos para oír,
oiga. Solo una pequeña parte, veamos la comparación, de 4 siembras, de 4 casos, solo uno dio fruto. O sea, siempre será la minoría, el remanente de todas las iglesias, los que son verdaderos creyentes de Dios. En todas las iglesias, una iglesia de 1500, habrá verdaderamente creyentes 200 o 300. En una iglesia de 100, 10 o 15. Los demás son fantoches, pantomimas, creyentes falsos, mazacuatas, coralillos y lobos esteparios. Y en el Antiguo Testamento fue igual. Llegó un momento en que Elías, en Primera de Reyes, le dijo a Dios: Señor, es que Jezabel ya mató a todos los profetas, yo solo he quedado. Y se sintió Elías que era el único, y así nos sentimos muchas veces cuando nos sentimos tan abandonados. Señor, ¿seré yo el único? Veo tanta apostasía en la iglesia, todo. No, le dijo Dios a Elías, hay 7000 profetas igual que tú, que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces no somos los únicos, anímate. En todas las iglesias hay un remanente fiel, pero es la minoría. La mayoría no es verdad que siguen a Jesucristo, y solo el tiempo lo va a decidir. Este corazón suave, donde cayó la buena semilla, es el corazón que entiende, es un corazón tierno, escucha, piensa, medita, sabe su necesidad de Dios y le dice: Señor, ten misericordia de mi pecador. Son esas personas que dicen: Señor, te necesito inmensamente. Si tú no vienes a mi vida, mi matrimonio no va a cambiar. Si tú no vienes a mi vida, yo no voy a poder dejar la pornografía, ni la droga, ni el robo, ni la tranza. Señor, te necesito. Señor, yo no tengo las fuerzas. Son esas personas sinceras, que no quieren ya pecar, que necesitan y saben que necesitan cambiar, donde la semilla crece. Son las personas que se disipulan, que toman entre semana estudios, que vienen al diplomado, que toman por lo menos 1 o 2 estudios a la semana, donde la semilla puede crecer, porque la semilla es alimentada con la palabra de Dios. Estos hermanos producen fruto, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. ¿Hay en tu vida más amor por los demás? Si no perdonas, ¿cuál es la verdad de tu vida? Cada vez que te insultan y cada vez que te calumnian y cada vez que te hablan de ti, te enojas. ¿Cuál es el amor entonces? ¿Te llamas discípulo de Cristo? Pues ¿dónde está el amor? El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, pero eres tan orgulloso que te lastiman, que te lastimen y que te digan cosas. Y ahí está en tu corazón. Y ves a que te lastimó y como si trajeras una tarántula aquí esperándola, aventársela para que le pique. Y antes de que le aviente su veneno, ya te picó a ti. Ya te envenenó a ti la amargura y la falta de perdón. No podemos darnos el lujo de ser de esa manera. Por eso muchos de ustedes no han crecido. No han pasado a otro nivel. Y estamos en la última etapa de las hordas del infierno que se vienen contra la iglesia y contra el mundo entero, donde Dios está levantando ahorita guerreros. Y donde está levantando guerreros verdaderamente probados y guerreros fuertes que obedezcan y crean a la palabra de Dios. ¿Por qué enseñó Cristo por parábolas? Porque la gente le seguía por interés. Milagros, y ahorita hay una cantidad de cristianos, campaña de sanidad, se llenan 10,000, 20,000 personas porque hay milagros. Mentiras que van para seguir a Cristo, quieren ver, quieren ser afectados en sus emociones, quieren esperar, y son más los que se retiran frustrados que no fueron sanados que los que fueron sanados. Y de esos que no fueron sanados, se retiran de la iglesia cristiana porque querían que Dios los sanara. No los sanó, ya no te quiero seguir. Los guiaron por falsas emociones. Y así hay predicadores. Me acaba de llegar un correo de un predicador aquí en Toluca, donde manda 3 cartas con puras fotos de sus sanidades. Y mira, aquí está una mujer sorda, y aquí está esta persona, y siempre están tratando de ser protagonistas, de poder demostrar que tienen el poder de Dios, y a través de eso dormir a los discípulos, a través de emociones y emociones y emociones. Los ingenuos, los que están entre espinos y los que están entre las piedras,
no pueden crecer porque no entienden que lo que nos da crecimiento es la palabra, no los milagros. Había llegado el momento de enseñarles a los discípulos los misterios de Dios. Por eso Cristo les enseñó por parábolas. Y finalmente, dice Mateo 12, versículo 2, la enseñanza más penetrante que pueda compartir para despedirnos. Dice Mateo 3:12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, esto es increíble, aún lo que no tiene, le será quitado. Esta razón que Cristo nos da es una ley natural. Cristo quería sacudir los corazones de la gente para que lo buscaran con verdaderas intenciones y motivos del corazón, y no que le siguieran para recibir favores. Esto del versículo 12 habla de 3 leyes. Es una ley de la naturaleza. Los pajarillos que se levantan temprano son los que más gusanos levantan. Los que salen tarde a buscar nunca encontrarán nada y sufrirán más. Los que se levantan en la mañana y le dan a Dios el primer lugar en sus vidas y tienen una vida de oración y tienen una vida de la palabra de Dios y tienes tiempo en la mañana de preferencia de estar con Dios en su palabra, son aquellos que más fruto van a tener. Me buscarás de mañana y me buscarás con todo tu corazón, dice Deuteronomio 4:19. En segundo lugar, es una ley humana. El ser humano recompensa la energía. Si yo estoy presidente de una fábrica o tengo un taller mecánico y veo a mecánicos que a las 11 a la 1 de la tarde se comen la torta, 3 horas para comerse una torta, y veo otros mecánicos, ¿verdad?, que están así trabajando, o carpinteros o albañiles, o que están moviéndose, ¿verdad?, los recompenso por la energía y el esfuerzo mostrado en el trabajo, por sus resultados y su producción. Es una ley humana. Todos nosotros rechazamos a los flojos y a los malvivientes, pero los que trabajan duro, escuchan con atención y desarrollan sus talentos, van a recibir más que los demás. Esto es lógico. Ustedes llegan el domingo, y Mateo 13, y te sales de aquí y en toda la semana ni has orado, y cuando oras, Jesucito mío, guarda los alimentos, dáselos a los que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. Ni siquiera das gracias por los alimentos en el corazón. La Biblia la lees allá cuando te acuerdas, cuando estás en el hospital, cuando estás en la cárcel, cuando se te cayó la casa, cuando perdiste el trabajo, pero no están acostumbrados a buscar a Dios con todo su corazón. Esto es una ley humana. Y en tercer lugar, es una ley de Dios, porque el que busca a Dios lo encuentra y lo vas a encontrar si lo buscas de mañana. Los incrédulos rechazan esto y siempre serán los que sufran más. Santos de Dios, ¿a qué clase de semilla perteneces? El crecimiento de un árbol no puede ser mayor al de la semilla con la que fue sembrado. Si es manzano, tiene que ser manzano. El crecimiento de un árbol es proporcional a la vida de la semilla que se sembró. Tu crecimiento en tu vida cristiana es proporcional al tiempo que tú pasas regando tu vida interior. ¿Tienes 5 años de ser cristiano y sigues con afanes? ¿Tienes 10 años de ser cristiano y te sigues amargando por cualquier cosa? ¿Tienes 20 años de cristiano y sigues creyendo que las riquezas te van a dar tu seguridad? ¿Qué clase de semilla existe en tu corazón? Es tiempo, en los tiempos que vivimos, que podamos meditar y reflexionar y poder considerar lo que el Espíritu Santo en esta mañana ha traído